Amigos, les habíamos adelantado segundo bloque para hablar de un tema realmente interesante que seguramente además usted está esperando. Recuerde que hemos tenido ya la oportunidad de abordar este tema, el que viene a continuación, la anterior semana, y claro, vamos a cumplir el compromiso, vamos a continuar de manera progresiva, siendo más puntuales en aspectos específicos. Por eso es que tenemos ya en nuestros estudios la presencia de Rodrigo Arteaga, de Bienestar Ocupacional, quien nos va a hablar de estos temas precisamente. Al principio, Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hemos estado hablando en el anterior programa sobre lo que son las ondas electromagnéticas, digamos en términos generales, y hoy vamos a hablar de un tema que resulta ser un poquito más específico y que está, por decirlo gráficamente, en todas partes, está en el aire, no se lo puede visualizar, está claro, pero hay que saber que está presente, que tiene consecuencias positivas, vamos a decir, en el sentido de que nos permite acceder a la información, etcétera, pero que en algún caso podría tener también consecuencias nocivas para la salud. Te voy a pedir que empecemos un poco haciendo referencia en términos generales a qué nos referimos cuando hablamos del Wi-Fi, una palabra casi de moda, ¿no? Que está en sí, todo lado. Sí, Wi-Fi. Sucede que el Wi-Fi tiene una vibración, se puede decir, una frecuencia muy similar a la del celular. Muchos van a poder ver en sus aparatos de Wi-Fi, dice 2.4 y 2.4G. Eso significa que es 2.4 GHz. ¿No? Y hemos escuchado 3 gigas, 4 gigahertz, ¿no? O 3G, 4G, 5G. Correcto. Eso está hablando de las frecuencias. Y son las frecuencias que se encuentran en el espectro electromagnético justamente como altas frecuencias o como frecuencias de microondas. Perfecto. Antiguamente se conocían como frecuencias de radar. Esas frecuencias son las que salen de un aparatito de Wi-Fi como el que podemos observar aquí. Y estas señales van a salir del Wi-Fi todo el tiempo sin parar, porque la idea del Wi-Fi es de que entra algún otro equipo, un dispositivo, y el Wi-Fi lo detecta y se comunican entre sí. Entonces todo el tiempo está pasando la señal. ¿Podríamos decir que el Internet inalámbrico se puede entender como sinónimo del Wi-Fi exactamente? Sí, es un sinónimo. Y todo lo inalámbrico son ondas microondas. Entonces, para quienes todavía estaban probablemente con la duda, porque me gusta siempre precisar este tipo de cosas, claro, porque Wi-Fi de repente es un término que, claro, es totalmente entendido por los jóvenes, pero probablemente alguna gente todavía esté con la duda de qué es exactamente el Wi-Fi. Estamos hablando con Rodrigo y nos dice que es casi sinónimo, o en verdad sinónimo, del Internet inalámbrico, aquel que se desplaza a través del aire. ¿Cuál es, en relación a otros elementos, el nivel de contaminación que genera? ¿Estamos hablando de un nivel realmente preocupante? Sí, realmente quiero hacerles una demostración ahora mismo de cuánta señal sale de un router que tiene Wi-Fi. Ahora sí, solo haciendo hincapié una cosa más que olvidaba comentar. El Wi-Fi también lo tiene el laptop, la computadora que lanza, que se comunica con el aparato del router, pero también un baby monitor. Para ver a los bebés, a los niños, mandan señal inalámbrica, ¿no? Claro. Y hay muchos otros dispositivos de juegos de los niños que juegan que también tienen esta señal. Entonces, permítanme mostrarles. Ya, vamos a hacer una prueba entonces. Básicamente, ese dispositivo, ¿qué es lo que nos va a generar como lectura, Rodrigo? Bueno, nos está midiendo voltios por metro. Ya, y se puede medir también en watts, en este caso estamos midiendo en voltios por metro, y nos está dando una referencia de la intensidad de la señal. ¿Ya? Ahora, muchas veces nos llama la atención una antena de celular que hayan puesto en el barrio, al frente de la casa, esté a 100 metros, 200 metros. Estamos hablando de estructuras realmente grandes y visibles. Sí, y ahí vemos un monstruo y ahí recién nos preocupamos. Correcto. Pero nos olvidamos que el problema hay que solucionarlo con muchas cosas en la vida en la casa. Empieza por la casa. Y acá lo que yo quiero mostrarles es de que comparada esta señal con la de la antena de celular, la antena de celular se queda pequeña en relación a esta... Paradójicamente, ¿no? Por el tamaño y la presencia. Y bueno, una de estas antenitas creo que mucha gente ya tiene en sus hogares, en el trabajo y todo eso. Veamos. ¿Cuál es el efecto que ocasiona? No, entonces, actualmente estamos viendo que tiene aproximadamente 9 voltios por metro. ¿Ya? Ahora, como referencia, en las mediciones que he hecho de antenas,
a unos 100 metros en línea horizontal estábamos hablando de 2 voltios por metro o 2000 milivoltios. A nivel de la calle, cuando tiene una antena ahí arriba, la antena produce unos 700 milivoltios o 300 a 700, ¿no? Yeah. Pero aquí estamos hablando de 9000 milivoltios o 9 voltios. Estamos hablando más de 10 veces la señal de una antena normal de celular. Y el peligro está en que muchas personas tienen el Wi-Fi en el escritorio, ¿no? Y están recibiendo una cantidad de señal inalámbrica tremenda, ¿no? Y incluso aquellos que están con el laptop también produce una señal hacia uno, pero también tanto del router que llega y en el ambiente, también la computadora le da la señal, ¿no? El tema de tener un sistema inmunológico funcionando no adecuadamente, voy a decir, podría generar inclusive problemas degenerativos como cáncer también, entiendo. Sí, totalmente correcto, y hay un estudio que se llama Reflex, es uno entre varios estudios que hablan sobre la rotura del ADN. No, en este caso vieron que con 24 horas de señal de ondas de microondas se podía detectar y ver un rompimiento del ADN. ¿Qué significa, no? Que la información de la célula es afectada y dañada porque la información está en el ADN, ¿no? Y ahí es donde empieza el cáncer. A tomar muy en cuenta entonces esto, Rodrigo. Como siempre, el tiempo siempre nos queda corto. Simplemente quiero pedirte que puntualicemos un poco lo que se está haciendo ya en otros lugares para poder contrarrestar estos efectos, porque no es tan sencillo como decir, bueno, no hay Wi-Fi y listo. El Wi-Fi va a estar ahí, entiendo, y bueno, habrá que tomar ciertas acciones. Sé que en algunos países ya se han tomado algunas acciones. Te voy a pedir que nos digas y nos cuentes qué es lo que se ha hecho, y finalmente decirle a la gente qué podríamos hacer aquí y ahora. Ok, sí, bueno, en muchos países se han empezado a establecer ciertas regulaciones, reglamentos, y también mencionar algo que me olvidaba muy pequeño, que hasta en los colegios han hecho experimentos para demostrar que el Wi-Fi daña la vida, con berro de jardín que no crecía cerca de un Wi-Fi. Así como los niños han podido demostrar el daño que hace esto, hay muchas instituciones que han prohibido el Wi-Fi en diferentes áreas. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido el Wi-Fi en las bibliotecas públicas. En Israel también se ha prohibido el Wi-Fi en cursos pequeños de niños, y se ha limitado el Wi-Fi estrictamente para ciertas actividades necesarias de laboratorio, ¿no? Como ejemplo, son algunas medidas de algunos países que han empezado a hacer cosas ya según el Wi-Fi, ¿no? El problema del Wi-Fi. También hay muchas organizaciones, y este es muy importante, escuelasinwifi.org, tenemos la documentación, y es un movimiento tremendo en España que está dando a conocer los peligros del Wi-Fi en las escuelas. Hay muchos profesores que están con la duda de si, o muchos directores de colegios, ¿ponemos Wi-Fi o no? Y la verdad es que no hay que poner, porque realmente han encontrado que no solamente en estos otros casos de la noche, que le afecta la glándula pineal, pero sino afecta también al déficit de atención. Aquí hemos escrito un artículo en la revista Preventiva Salud con la doctora Yvonne Jauregui, hablando sobre el tema del déficit de atención que es generado por la señal inalámbrica. Tomar en cuenta entonces ese tema, y en esa lógica también, ¿qué puede hacer entonces la gente que se ve expuesto, digamos, de manera necesaria al Wi-Fi en el trabajo, que tiene un dispositivo de Wi-Fi, que genera Wi-Fi en el hogar? ¿Qué podría hacer de forma inmediata, de forma práctica, el cochabambino, el boliviano? Voy a plantearlo así. Claro, sí. Hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer. La primera es, siempre que se pueda usar el cable, usar el cable, ¿no? Dos, usar el Wi-Fi cuando sea necesario. Siempre apagarlo en la noche. Nunca tenerlo cerca, el aparatito Wi-Fi, tener una distancia de aproximadamente 7 metros. Y para lugares donde sí o sí tenemos que trabajar con Wi-Fi, existen algunas soluciones, ¿no? ¿Cuáles son esas soluciones, por ejemplo, que podríamos citar? Bueno, aquí les puedo citar esta. Esta es una piedra electromagnética. Esta es una piedra que usan en Rusia, que tiene una capacidad de cambiar la onda del Wi-Fi para que sea biocompatible, es decir, que no nos haga el mismo daño. Esto se pone en el Wi-Fi, ¿no?
Y lo que sucede aquí es que en cuanto esté en el Wi-Fi, rebota la onda del Wi-Fi de una manera compatible al organismo, ¿no? Cuando esto se pone en un aparatito, se genera un mejor ambiente, ¿no? Ya lo hemos podido ver con gente menos cansada, por ejemplo, en una oficina, menos agotada, con más energía. Otra de las soluciones es la que yo llevo puesta, que es una piedra que es un pendiente que ayuda en la protección electromagnética. Esto los rusos también utilizan y esto lo llevan a todo lado, ¿no? Hemos visto nosotros aquí muchas personas que andan muy cansadas en el trabajo, en las oficinas, en los hospitales. Se colocan esto y los niveles de energía los tienen más altos. Bueno, realmente me parece una solución muy práctica, pero entiendo que como en todo, Rodrigo, es necesario una especie de diagnóstico antes de tomar las acciones del caso. Hace rato comentábamos, y me parece que es un dato muy interesante para la gente que nos está viendo, ustedes realizan ciertas mediciones, no sé si es el término correcto, para ver el comportamiento de las ondas electromagnéticas en el hogar, en el trabajo, y bueno, hacer la invitación también para que ustedes puedan comunicarse a las líneas telefónicas que aparecen en pie de pantalla, para lograr, entiendo yo, un diagnóstico gratuito, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estamos ofreciendo diagnósticos de cortesía, ¿no? Totalmente gratuitos, donde vamos con todos los aparatos y hacemos la demostración, ¿no? Para que puedan un poco ver eso. Perfecto, es decir, esto pueden acceder cualquier persona que básicamente tenga el interés, ya sea para el trabajo o para el hogar también, ¿no? Sí, totalmente. Si fuese para una oficina o para el hogar, estamos ahí. Todos los que están viendo el programa nos pueden mandar un mensajito o llamarnos y ya concretamos una cita, ¿no? Esto es de cortesía para los que están viendo el programa esta semana. Perfecto, te agradezco, Rodrigo, sin duda es muy importante para la gente. Decirles que este diálogo que hemos decidido establecer con Rodrigo Arteaga en función a estos temas van a ser constantes durante un periodo. Por ejemplo, la próxima semana estaremos hablando de los fluorescentes, que son presentados como una alternativa para ahorrar, pero ¿ahorrar qué? ¿O para quién, en definitiva? Quiero agradecerte la gentileza, como siempre, la gente lo reconoce también, a nombre de ellos, gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ustedes. Amigos, hemos llegado al final de su programa, a decirles como siempre gracias por su gentil atención, invitarles a que mañana nos sigan en nuestro otro programa también, Mirada Profunda, a las 2 de la tarde a través de esta señal televisiva. Si usted quiere comunicarse con nosotros, las referencias aparecen en pie de pantalla, tenemos un sitio web oficial, el teléfono disponible por supuesto, el sitio web también y nuestro canal en YouTube. Como siempre han sido muy amables. Muy buenas tardes.